Mi madre arruinó la mejor noche de mi vida al anunciar que dejaba a mi padre por el padre de mi cita en mi baile de graduación frente a todos. Había estado esperando que Tyler me invitara al baile desde el segundo año. Era dulce y divertido, y habíamos estado coqueteando en clase de química durante meses. Cuando finalmente me lo preguntó en marzo, literalmente me quedé sin aliento por unos segundos. Dije que sí tan rápido que él se echó a reír. Las semanas previas al baile fueron perfectas. Encontré un hermoso vestido verde esmeralda que me hacía sentir como una estrella de cine. Mi madre se ofreció a llevarlo a vaporizar y por una vez cumplió. El día del baile pasé horas con mi pelo y maquillaje, y cuando bajé las escaleras, mi padre se emocionó y dijo que me parecía a mi madre cuando se conocieron. Tyler me recogió luciendo increíble en su traje. Y mis padres nos tomaron unas 100 fotos. Mi madre lo abrazó y dijo que conocía a su padre de algún comité escolar, y Tyler asintió cortésmente. Escapamos a su coche, y él me dijo que me veía increíble, y que había estado nervioso todo el día por si algo salía mal. La cena fue mágica. Hablamos de todo. Nuestros planes para la universidad, nuestras familias, nuestros sueños. Tyler quería estudiar arquitectura y diseñar edificios sostenibles. Yo le dije que quería ser veterinaria y toda su cara se iluminó. Eso es perfecto para ti, dijo. Eres tan cariñosa con todos. Luego se quedó callado y dijo, me gustas de verdad. O sea, no solo como acompañante para el baile. Me has gustado por mucho tiempo. Le dije que sentía lo mismo y él sonrió tan ampliamente que pensé que su cara se iba a romper. Cuando llegamos al baile, el gimnasio se veía increíble con luces de hadas y flores por todas partes. Bailamos todas las canciones, y él me presentó a todos sus amigos y mantuvo su brazo alrededor de mí todo el tiempo. Durante una canción lenta, me acercó y me susurró. Creo que esta podría ser la mejor noche de mi vida. Le dije que la mía también lo era. Mi teléfono vibró y vi que era mi madre llamando. Me aparté para contestar, preocupada de que algo hubiera pasado en casa. Solo estoy revisando, cariño. ¿Te estás divirtiendo? Le dije que todo era perfecto, y volví con Tyler, aliviada de que no fuera una emergencia. Bailamos otra hora, y luego Tyler preguntó si quería tomar un poco de aire. Salimos al patio y nos sentamos en un banco bajo las luces de cadena. Me tomó la mano y me preguntó si quería hacer las cosas oficiales. Ser su novia durante el verano y en la universidad, ya que ambos íbamos a la universidad estatal. Dije que sí inmediatamente, y él pareció tan aliviado y feliz. Estábamos caminando de vuelta al interior cuando escuché jadeos cerca de la entrada. Miré, y mi madre estaba entrando al baile en jeans y un suéter, con el rímel corrido por la cara. Justo detrás de ella estaba un hombre que al principio no reconocí. Entonces la mano de Tyler se apretó en la mía. Ese es mi padre, dijo, con una voz extraña. ¿Por qué está tu madre con mi padre? Mi madre nos vio y caminó directamente a través de la multitud. Todos habían dejado de bailar. La gente estaba sacando sus teléfonos. Me agarró las manos con dedos temblorosos y dijo, cariño, lamento mucho hacer esto aquí, pero no podía fingir más. Dejo a tu padre esta noche. He estado viendo al padre de Tyler por 6 meses. Y estamos enamorados. Vamos a conducir a Las Vegas esta noche para casarnos. Escuché a Tyler hacer un sonido como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Su padre estaba parado detrás de mi madre, luciendo incómodo, pero no arrepentido. Queríamos que ustedes, los niños, lo escucharan de nosotros, dijo su padre antes de que todo el pueblo se enterara. Miré a Tyler y vi el mismo horror exacto en su cara que sentía en mi pecho. Si nuestros padres se casaban esta noche, nos despertaríamos mañana como hermanastros. El chico con el que acababa de acordar salir estaba a punto de convertirse en mi familia. Mamá, susurré, ¿por qué aquí? ¿Por qué esta noche? Ella se secó los ojos. Porque no podía verte bailar con él sabiendo lo que venía. Se sintió deshonesto. Pensé que querrías la verdad. Yo no quería la verdad. Quería una noche perfecta antes de que todo se viniera abajo. Tyler soltó mi mano y se alejó sin decir nada. Me quedé parada allí en mi hermoso vestido verde, mientras 300 personas grababan a mi madre destruyendo mi vida. Ella intentó abrazarme y yo di un paso atrás. A la mañana siguiente, mi padre se mudó. Tyler no me mira en la escuela. Nuestros padres se casaron en Las Vegas tal como planearon. Y cada vez que alguien pregunta cómo estuvo mi baile, tengo que decidir si mentir o explicar que mi madre anunció su aventura frente a toda mi clase y convirtió a mi novio en mi hermanastro en el lapso de 5 minutos. Ella todavía no entiende por qué estoy molesta. Estaba siendo honesta contigo, sigue diciendo. ¿No es eso lo que siempre quisiste? No. Lo que quería era una noche, solo una noche perfecta antes de que ella se llevara todo lo demás. El lunes por la mañana, caminé por las puertas delanteras de la escuela, y el ruido en el pasillo simplemente se detuvo. Todos se voltearon a mirarme como si me hubiera crecido una segunda cabeza o algo así. Grupos de chicos que habían estado hablando y riendo
Se quedaron completamente en silencio y se quedaron mirando mientras me dirigía a mi casillero. Podía sentir que mi cara se calentaba y mis manos comenzaron a temblar mientras forcejeaba con la cerradura de combinación. El teléfono de alguien me estaba apuntando desde el otro lado del pasillo y me di cuenta de que estaban grabando. Mi estómago se retorció en nudos. Los videos del baile claramente se habían abierto camino por toda la escuela durante el fin de semana. Escuché susurros comenzando detrás de mí, pero no pude distinguir las palabras reales. Agarré mis libros y cerré mi casillero con más fuerza de lo que pretendía. El golpe metálico resonó por el pasillo y más gente se volteó a mirar. Mantuve mis ojos en el suelo y caminé lo más rápido que pude hacia mi primera clase. Cada paso se sentía como caminar por un campo minado, donde no sabía cuándo golpearía la próxima explosión. Entre el primer y segundo periodo, vi a Tyler en el otro extremo del pasillo cerca de los laboratorios de ciencias. Nuestros ojos se encontraron por solo un segundo antes de que él se volteara y caminara en la dirección opuesta como si no me hubiera visto en absoluto. Mi pecho se sintió apretado y tuve que detenerme y apoyarme contra la pared por un minuto. Una chica llamada Bethany, que yo sabía que era amiga de Tyler, se acercó a mí con cuidado, como si estuviera acercándose a un animal salvaje que podría huir. Me tocó el brazo suavemente y me dijo que Tyler estaba completamente devastado, y no tenía idea de cómo procesar lo que pasó. Asentí y le dije que entendía, porque yo tampoco sabía cómo procesarlo. Bethany pareció aliviada de que no estuviera enojada con ella por mencionarlo. Dijo que Tyler había estado en su casa todo el fin de semana y apenas habló con nadie. Luego me apretó el brazo una vez y se fue a su siguiente clase. Me quedé allí viéndola irse y me sentí más sola de lo que nunca me había sentido en toda mi vida. A la hora del almuerzo, no pude más. La idea de caminar hacia esa cafetería donde todos me mirarían y susurrarían me hizo sentir enferma. Pasé de largo la fila del almuerzo y me dirigí a la oficina del consejero en su lugar. La secretaria levantó la vista cuando entré, y su expresión cambió de profesional a comprensiva en unos 2 segundos. Me dijo que el señor McKinney podía verme de inmediato, y me hizo pasar a su oficina. Samuel McKinney era mayor, tal vez de 50 años, con cabello gris y ojos amables detrás de gafas con montura de alambre. Se levantó cuando entré e hizo un gesto hacia una silla cómoda frente a su escritorio. Me senté y él se recostó en su propia silla y simplemente esperó en silencio. Me di cuenta de que no me iba a hacer explicar todo porque ya lo sabía. Todo el personal probablemente lo sabía a estas alturas. Eso debería haberme hecho sentir peor. Pero de alguna manera fue un alivio no tener que contar la historia de nuevo. El señor McKinney preguntó cómo me estaba manteniendo y le dije honestamente que no estaba segura. Él asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Pasamos los siguientes 40 minutos creando un plan para superar el último mes de escuela. Me dio permiso para almorzar en la biblioteca en lugar de la cafetería y dijo que podía tener extensiones en cualquier tarea si las necesitaba. Imprimió un pase que podía mostrar a los profesores para que supieran que era oficial. Luego se inclinó hacia adelante y dijo suavemente que quizás querría hablar con alguien fuera de la escuela sobre la situación familiar. Me dio una lista de terapeutas en la ciudad que trabajaban con adolescentes y sus familias. Doblé el papel y lo puse en mi bolsillo y le di las gracias. Al salir de su oficina, sentí que podía respirar por primera vez en todo el día. Cuando llegué a casa esa tarde, entré y encontré a mamá sentada en la mesa de la cocina con el padre de Tyler. Tenían muestras de pintura esparcidas por toda la mesa en diferentes tonos de beige y gris. Mamá levantó la vista con esta brillante sonrisa y dijo que estaban eligiendo colores para nuestro nuevo hogar de familia mixta. El padre de Tyler asintió y levantó 2 muestras, preguntando cuál me gustaba más. Los miré a ambos y sentí que la ira se elevaba en mi pecho como agua caliente a punto de hervir. La forma casual en que estaban planeando nuestras vidas juntos como si nada hubiera pasado me hizo querer gritar. Estaban actuando como si todos fuéramos a mudarnos juntos y ser una gran familia feliz. Como si no hubieran destruido todo en el baile frente a 300 personas. Como si Tyler y yo no nos estuviéramos evitando en la escuela porque mirarnos dolía demasiado. Puse mi mochila en el mostrador y le dije a mamá que me mudaría con mi tía Lori hasta la graduación. La sonrisa de mamá desapareció y pareció genuinamente sorprendida. Se levantó de la mesa y dijo que estaba siendo dramática. El padre de Tyler se movió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Mamá se acercó a mí y dijo que necesitaba darle una oportunidad a su matrimonio y que todos podíamos superar esto juntos como una familia. Di un paso atrás y sentí que mi voz se hacía más fuerte mientras le decía que había destruido mi relación con Tyler y me había humillado frente a todos mis conocidos. Estaba completamente perdiendo el punto de que esto no se trataba de darle una oportunidad a su matrimonio. Se trataba de que ella me había quitado cualquier oportunidad que Tyler y yo podríamos haber tenido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sentí lástima por ella en absoluto. Me volteé y subí las escaleras para empezar a empacar. Papá apareció esa noche después de que mamá lo llamó.
Los escuché discutir abajo mientras sacaba ropa de mi cómoda y la metía en bolsas de basura. Papá subió a mi habitación con aspecto agotado y derrotado. Sus hombros estaban caídos y había círculos oscuros bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en días. Probablemente no lo había hecho. Se sentó en el borde de mi cama y me vio empacar por un minuto sin decir nada. Luego me dijo que estaba alquilando un apartamento al otro lado de la ciudad y que era bienvenida allí cuando quisiera. Pero estuvo de acuerdo en que la casa de la tía Lori tenía más sentido porque estaba a solo 10 minutos de la escuela. Me ayudó a llevar las bolsas a su coche mientras mamá estaba parada en la puerta con aspecto dolido y confundido. El padre de Tyler se había ido en algún momento durante el empacado. Papá cargó la última bolsa en su maletero y me abrazó fuerte antes de que condujéramos a casa de la tía Lori. La tía Lori estaba esperando en su porche delantero cuando llegamos. Bajó los escalones y me envolvió en un gran abrazo que duró mucho tiempo. Papá cargó mis bolsas dentro mientras la tía Lori me llevó directamente a la habitación de invitados. Ya había despejado el armario y puesto sábanas limpias en la cama. Me dijo que este era mi espacio ahora por el tiempo que lo necesitara. Luego hizo algo que me hizo querer llorar de alivio. No me hizo un millón de preguntas sobre lo que pasó, ni me dijo cómo debería sentirme al respecto. Simplemente me apretó la mano y dijo que estaba contenta de que estuviera allí. Papá se quedó un rato ayudándome a desempacar y luego nos abrazó a ambos para despedirse. Después de que se fue, la tía Lori hizo sándwiches de queso a la parrilla y los comimos mientras veíamos un programa de cocina en la televisión sin hablar mucho. Se sintió pacífico de una manera que la casa no se había sentido en mucho tiempo. A la tarde siguiente, Elsie apareció en casa de la tía Lori justo después de la escuela. Tenía 2 pintas de helado y una sonrisa de comprensión. Nos sentamos en el porche trasero comiendo masa de galletas con chispas de chocolate directamente de los envases. Elsie me dijo que su padre Harold quería que supiera que podía hablar con él si quería. Harold Peterson era un terapeuta familiar, y Elsie dijo que había ayudado a muchos niños a superar divorcios difíciles y problemas familiares. No me estaba presionando para que lo hiciera, solo me estaba dejando saber que la oferta estaba allí. Pensé en la lista que el señor McKinney me había dado, y me di cuenta de que tal vez hablar con alguien que realmente entendiera este tipo de cosas podría ayudar. Le pregunté a Elsie si su padre realmente estaría de acuerdo, y ella asintió con entusiasmo. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto allí mismo. Él respondió en minutos diciendo que tenía un hueco el miércoles después de la escuela si lo quería. El miércoles por la tarde, me senté en la oficina de Harold, tratando de no sentirme nerviosa. Su oficina estaba en un pequeño edificio en el centro con sillas cómodas y colores tranquilos en las paredes. Harold era alto y de aspecto amable con la misma sonrisa cálida que Elsie. Me pidió que le contara lo que me traía y le expliqué toda la situación del baile de graduación. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Tal vez porque era un extraño que no conocía a mi madre ni a Tyler. Cuando terminé, Harold se recostó en su silla y dijo que lo que hizo mi madre fue una violación de límites. Explicó que mis sentimientos de traición eran completamente válidos y normales. Escucharlo decir eso hizo que algo se aflojara en mi pecho. No me estaba diciendo que lo superara, que fuera comprensiva o que le diera una oportunidad a nadie. Simplemente estaba confirmando que lo que sentía tenía sentido. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre formas de protegerme emocionalmente mientras seguía lidiando con problemas familiares. Cuando salí de su oficina, me sentí más ligera de lo que había estado desde la noche del baile. La siguiente sesión de Harold comenzó con él sacando una pequeña libreta y escribiendo 3 frases. Me la deslizó por el escritorio y me dijo que practicara decirlas en voz alta. La primera era simple, pero se sintió poderosa cuando la dije. Necesito espacio ahora mismo y no estoy lista para hablar de esto. La segunda fue más difícil porque se sintió cruel, aunque Harold me aseguró que no lo era. Entiendo que tienes sentimientos sobre esto, pero no soy responsable de manejarlos. La tercera hizo que mi garganta se apretara. Lo que hiciste me hirió profundamente, y necesito tiempo para procesarlo sin presión de tu parte. Harold explicó que mamá probablemente se resistiría a estos límites, porque estaba acostumbrada a que yo fuera complaciente y estuviera de acuerdo. Me advirtió que podría llorar o enojarse o tratar de hacerme sentir culpable por establecer límites. Le pregunté qué debía hacer si eso sucedía, y me dijo que repitiera las frases con calma y luego terminara la conversación si ella no las respetaba. Practicamos diferentes escenarios en los que mamá podría intentar culparme para que volviera a casa o aceptara su matrimonio. Al final de la sesión, me sentí más preparada, pero también nerviosa por usar realmente estas frases con ella. A la mañana siguiente en la escuela, estaba caminando hacia mi casillero cuando pasé junto a 2 chicas de mi clase de inglés, paradas cerca de la fuente de agua. No me vieron venir porque estaban demasiado concentradas en su conversación. Una de ellas estaba diciendo algo sobre Tyler perdiendo otro examen en historia y lo preocupada que estaba Bethany por él. La otra chica respondió que había oído que estaba pasando las horas de almuerzo en su coche en lugar de la cafetería
y que sus calificaciones estaban bajando rápidamente. Mi pecho se sintió apretado al escucharlas hablar sobre cómo le estaba afectando la situación. Una parte de mí quería enviarle un mensaje de texto o encontrarlo entre clases para ver si estaba bien. Otra parte sabía que acercarme solo haría que todo fuera más complicado y doloroso para ambos. Pasé junto a ellas rápidamente antes de que me notaran parada allí, y pasé el resto del día tratando de no pensar en Tyler sentado solo en su coche, evitando a todos. El jueves por la mañana, la voz de la directora salió por el intercomunicador durante el segundo periodo anunciando una asamblea obligatoria para todos los estudiantes de penúltimo y último año durante el quinto periodo. Todos se quejaron porque las asambleas generalmente significaban sentarse en gradas duras, escuchando anuncios aburridos sobre pases de estacionamiento o requisitos de graduación. Cuando entramos al gimnasio esa tarde, la directora estaba parada en un podio con una expresión seria que hizo que mi estómago se encogiera. Comenzó a hablar sobre ciudadanía digital y responsabilidad en las redes sociales y cuán permanente podía ser el contenido en línea. Mencionó que varios padres habían contactado a la escuela sobre videos inapropiados circulando de eventos escolares. Todos en el gimnasio sabían exactamente de lo que estaba hablando. Aunque nunca dijo la palabra baile de graduación, podía sentir los ojos de la gente deslizándose hacia mí y luego rápidamente lejos cuando miraba en su dirección. Mi cara se puso ardiente y miré mis zapatos mientras la directora divagaba sobre pensar antes de publicar y respetar la privacidad de las personas. La asamblea duró 30 minutos y cada segundo se sintió como una hora. Cuando finalmente terminó, Elsie me agarró del brazo y me sacó por una puerta lateral antes de que alguien pudiera decirme algo. Mi teléfono comenzó a vibrar constantemente esa noche con mensajes de texto de mamá. El primero preguntaba cuándo planeaba volver a casa porque mi habitación se estaba llenando de polvo y me extrañaba. El segundo decía que necesitábamos superar esto como una familia, y que evitarnos no era saludable. El tercero se puso más desesperado, diciendo que no entendía por qué estaba siendo tan fría y distante. Miré los mensajes durante mucho tiempo, recordando las frases límite de Harold. Escribí mi respuesta con cuidado, usando casi exactamente lo que me enseñó. Necesito espacio ahora mismo y no estoy lista para hablar de esto. Te avisaré cuando esté lista para hablar. La respuesta de mamá llegó inmediatamente diciendo que eso no era justo y que la estaba castigando por ser honesta acerca de sus sentimientos. Tomé una respiración profunda y envié otro mensaje. Entiendo que tienes sentimientos sobre esto, pero no soy responsable de manejarlos. Necesito tiempo. Ella me llamó 3 veces seguidas, pero no contesté. Finalmente, envió un mensaje de texto más, diciendo que estaba siendo dramática e hiriente. Apagué mi teléfono y fui a buscar a la tía Lori, quien me hizo chocolate caliente, y no preguntó nada sobre por qué me veía molesta. El viernes por la tarde, pasé por el nuevo apartamento de papá para recoger algunos libros de texto que había dejado allí la semana anterior. Llamé a la puerta y papá abrió, luciendo cansado pero feliz de verme. Me dejó entrar y me dirigí directamente al dormitorio de invitados donde había apilado mis libros en el escritorio. Los estaba guardando en mi mochila cuando escuché otro golpe en la puerta. Papá abrió y escuché la voz del padre de Tyler en la sala de estar. Todo mi cuerpo se puso rígido y me quedé congelada en el dormitorio con la esperanza de que se fuera rápidamente. En cambio, escuché pasos que venían por el pasillo, y luego el padre de Tyler estaba parado en la puerta luciendo incómodo. Se aclaró la garganta y dijo que había estado esperando toparse conmigo porque quería disculparse. Sus palabras sonaron practicadas, como si las hubiera ensayado frente a un espejo. Me dijo que el momento del anuncio fue inapropiado y que esperaba que eventualmente todos pudiéramos llevarnos bien como una familia. Dijo, mamá realmente me ama y quería reparar nuestra relación. Cada palabra se sintió hueca y falsa, como si estuviera leyendo de un guión que alguien más había escrito para él. Me levanté y lo miré directamente a los ojos. Mi voz salió más firme de lo que esperaba cuando le dije que él y mamá habían tomado algo especial de Tyler y de mí, y lo habían convertido en una pesadilla que nunca olvidaríamos. Dije que lo que hicieron en el baile no fue solo mal momento, fue cruel y egoísta y destruyó algo que nos importaba a ambos. La cara del padre de Tyler se puso roja y comenzó a decir algo sobre que estaban enamorados y que también merecían la felicidad. Lo interrumpí y le dije que no me importaban sus justificaciones y que necesitaba que se fuera. Pareció sorprendido como si nadie le hubiera hablado nunca de esa manera. Murmuró algo sobre que esperaba que lo entendiera algún día, y luego se fue rápidamente sin despedirse de papá. Después de que se fue, me senté en la cama temblando de adrenalina. Papá entró y me abrazó fuerte, y dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme. La pequeña sensación de satisfacción que sentí por hacer que el padre de Tyler se sintiera incómodo duró el resto de la noche. El sábado por la mañana, Elsie apareció en casa de la tía Lori con una mirada decidida en su rostro. Anunció que íbamos a la exposición de arte de fin de año en la escuela, me gustara o no. Traté de argumentar que no estaba lista para enfrentar a todos. Pero Elsie no aceptó un no.
Dijo que esconderse para siempre no era una opción real y que necesitaba demostrarme a mí misma que podía caminar por esos pasillos con la cabeza en alto. La tía Lori la respaldó, diciendo: a veces la única forma de superar el miedo es atravesándolo. Finalmente acepté, y me puse jeans limpios y un suéter que no parecía que me hubiera rendido en la vida. La exposición de arte estaba en el pasillo principal, y la cafetería con pinturas y esculturas de estudiantes exhibidas en mesas y paredes. Cuando entramos, pude sentir las miradas inmediatamente. Las conversaciones de la gente se redujeron a susurros cuando me vieron, y algunos de ellos ni siquiera se molestaron en ser sutiles al señalar. Elsie se quedó justo a mi lado todo el tiempo, actuando completamente normal, como si nada estuviera mal. Miramos pinturas y proyectos de cerámica, y ella hizo comentarios sobre cuáles le gustaban más. Mantuve los hombros hacia atrás y la barbilla en alto, aunque mis manos temblaban en mis bolsillos. Estábamos paradas cerca de una gran pintura abstracta cuando noté a Tyler al otro lado de la exhibición. Estaba mirando la misma obra de arte desde su ángulo, y nuestros ojos se encontraron accidentalmente a través del espacio. Por solo un segundo, vi todo lo que sentía reflejado en mí en su expresión. El dolor, la ira y la confusión estaban todos allí, escritos claramente en su rostro. Ambos reconocimos el dolor en el otro, y se sintió como si me hubieran golpeado en el estómago de nuevo. Luego Tyler desvió la mirada rápidamente y se movió a una sección diferente de la exposición. Me di la vuelta y caminé en la dirección opuesta con Elsie, siguiéndome de cerca. Ninguna de las dos dijo nada al respecto, pero mi pecho se sintió apretado el resto de la tarde. El lunes por la noche, tenía programada una videollamada con la coordinadora de alojamiento universitario para finalizar mi asignación de dormitorio para el semestre de otoño. Monté mi computadora portátil en la mesa de la cocina de la tía Lori y me uní a la llamada justo a tiempo. La coordinadora era una mujer amable que comenzó haciendo preguntas básicas sobre mis preferencias para la asignación de compañera de habitación. Todo iba bien hasta que preguntó sobre mi situación familiar para la información de contacto de emergencia. Necesitaba saber a quién llamar si me sucedía algo en el campus. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, y de repente estaba llorando frente a esta extraña, tratando de explicar que mi madre se había casado con el padre de mi cita del baile, y que no quería que la incluyera como mi contacto principal. Las palabras salieron entrecortadas y confusas entre sollozos. Le conté sobre la noche del baile y el anuncio y cómo Tyler se suponía que era mi novio, pero ahora era técnicamente mi hermanastro. La cara de la coordinadora cambió de cortesía profesional a genuina comprensión. Me dejó llorar por un minuto antes de decir suavemente que entendía y que las situaciones familiares podían ser complicadas. Sacó mis documentos en su pantalla y preguntó si tenía otros miembros de la familia que preferiría incluir. Le di la información de la tía Lori y la nueva dirección y número de teléfono de papá. La coordinadora tomó notas en su sistema y me aseguró que no se contactaría a mamá a menos que fuera absolutamente necesario, y solo después de intentar con mis otros contactos primero. Luego mencionó algo que me hizo sentir un poco mejor. Dijo que la universidad tenía servicios de consejería disponibles para todos los estudiantes de forma gratuita y que muchas personas los usaban para lidiar con el estrés familiar y las transiciones de la vida. Me envió un enlace al sitio web del centro de consejería y sugirió que quizás querría reservar una cita temprano en el semestre antes de que las cosas se pusieran demasiado ocupadas. Al final de la llamada, me sentí agotada, pero también aliviada de que al menos una parte de mi vida se estaba organizando de una manera que se sentía segura. El martes por la mañana, entré al auditorio para el ensayo de graduación y vi a Tyler de inmediato. Estaba parado cerca del escenario con un grupo de chicos de su piso de residencia, riéndose de algo que alguien dijo. En el momento en que me vio, su sonrisa se borró y desvió la mirada rápidamente. Encontré un asiento en la última fila y saqué mi teléfono para parecer ocupada. La coordinadora de graduación comenzó a llamar los nombres alfabéticamente para practicar nuestra alineación. Cuando llegaron a la sección S, Tyler y yo terminamos parados a unas 6 personas de distancia en la fila. Podía sentir el espacio entre nosotros como algo físico. Los otros estudiantes de último año a nuestro alrededor seguían mirando de reojo entre Tyler y yo con miradas curiosas en sus caras. Nadie dijo nada, pero la incomodidad flotaba en el aire lo suficientemente espesa como para ahogarse. Repasamos la ceremonia 2 veces, y ambas veces Tyler mantuvo sus ojos al frente y sus hombros rígidos. Durante el descanso entre repeticiones, fui al baño solo para escapar de la extraña tensión. Cuando regresé, Elsie me había guardado un asiento diferente más lejos de donde estaba sentado Tyler. El ensayo terminó y todos salieron hablando de fiestas de graduación y planes de verano. Tyler se fue por la puerta lateral sin mirar atrás ni una vez. El miércoles por la tarde, estaba leyendo en el sofá de la tía Lori cuando alguien golpeó fuertemente la puerta principal. La tía Lori abrió y escuché la voz de mamá diciendo que necesitaba hablar conmigo sobre la graduación. Mi estómago se encogió.
La tía Lori salió y cerró la puerta detrás de ella y pude escucharlas hablar en voz baja en el porche. Después de un minuto, la tía Lori regresó sola y me dijo que mamá quería discutir quién se sentaría dónde en la ceremonia. Caminé hacia la puerta y la abrí. Mamá estaba parada en el porche con su bolso agarrado con ambas manos. Comenzó a hablar rápido sobre cómo ella y el padre de Tyler querían sentarse juntos como una familia, y esperaba que yo estuviera de acuerdo con eso. Tomé aire y usé una de las frases de Harold. Le dije que le informaría de mis decisiones sobre la graduación, pero que no estaba discutiendo eso ahora mismo. La cara de mamá se puso roja y dijo que necesitábamos resolver esto juntas. La tía Lori se acercó a mí y dijo que me había explicado claramente, y que mamá necesitaba respetar eso. Mamá miró entre nosotras como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Abrió la boca para discutir, pero la tía Lori solo sonrió cortésmente y dijo: «Tal vez podrían hablar en otro momento cuando todos estuvieran más tranquilos». Mamá se volteó y caminó de regreso a su coche sin despedirse. El jueves por la noche, papá me recogió y me llevó al restaurante italiano al que solíamos ir para ocasiones especiales. Pedimos pasta y me preguntó cómo me estaba manteniendo con la graduación, acercándose tan rápido. Le dije que estaba manejando, pero que todo se sentía extraño y complicado. Papá extendió la mano por la mesa y me apretó la mano. Dijo que estaba muy orgulloso de cómo estaba manejando todo y que eso requería mucha fuerza. Luego su expresión cambió y se puso más seria. Me dijo que el divorcio se estaba volviendo complicado porque mamá quería apresurar todo lo más rápido posible. Estaba presionando para un acuerdo rápido para poder seguir adelante completamente con su nueva vida. Papá dijo que estaba tratando de asegurarse de que lo financiero fuera justo y que obtuviera lo que se merecía después de 20 años de matrimonio. Parecía cansado cuando lo dijo, y me di cuenta de que probablemente no estaba durmiendo mucho. Le pregunté si tenía un buen abogado y asintió y dijo que sí, pero que todo el proceso era agotador. Terminamos la cena y me llevó de vuelta a casa de la tía Lori. Antes de que saliera del coche, me abrazó fuerte y dijo que superaríamos esto juntos. El viernes por la mañana en el desayuno, le pregunté a papá algo que me había estado preguntando durante semanas. Quería saber si tenía alguna idea sobre la aventura antes de la noche del baile. Papá dejó su taza de café y miró por la ventana durante un largo momento. Finalmente dijo que sospechaba que algo andaba mal en los meses previos al baile. Mamá había estado distante y distraída, y seguía encontrando razones para estar fuera de casa por reuniones del comité escolar que parecían durar mucho. Dijo que nunca imaginó que fuera una aventura, y definitivamente nunca pensó que fuera con el padre de Tyler. Cuando me miró, sus ojos estaban tan tristes que me dolió el pecho. Me di cuenta de que papá estaba lidiando con su propia angustia mientras trataba de ser fuerte y solidario conmigo. Había perdido a su esposa y su matrimonio y probablemente se sentía tan traicionado y confundido como yo. Le dije que lamentaba que él también estuviera pasando por esto, y él me dio una triste sonrisa. Dijo que ambos estábamos pasando por esto y que al menos nos teníamos el uno al otro. El lunes por la tarde, estaba en la biblioteca trabajando en un trabajo final cuando Bethany se acercó a mi mesa. Se sentó frente a mí y mantuvo la voz baja. Dijo que Tyler le había pedido que me dijera algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido y cerré mi computadora portátil para concentrarme en lo que estaba diciendo. Bethany explicó que Tyler lamentaba mucho haberme evitado y actuado como si yo no existiera. Dijo que había estado lidiando con mucha rabia hacia su padre y que no sabía cómo separar eso de toda la situación conmigo. Tyler se sentía culpable por cómo se desarrollaron los acontecimientos, y sabía que no era mi culpa, como tampoco era la suya. Bethany se veía incómoda al entregar el mensaje, pero continuó. Dijo que Tyler estaba viendo a un terapeuta ahora para trabajar sus sentimientos sobre las decisiones de su padre. Quería que yo supiera que no me culpaba por nada y que esperaba que estuviera bien. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado tenso durante semanas. Le dije a Bethany que le dijera a Tyler que lo entendía completamente y que yo tampoco lo culpaba por nada de esto. Ella pareció aliviada, como si hubiera estado preocupada de que yo me enojara. Luego mencionó algo más casi casualmente. Dijo que Tyler había decidido compartir habitación con algunos amigos de su piso de residencia en la universidad estatal, en lugar de hacer la asignación de compañero de habitación al azar. Mi estómago se encogió porque sabía lo que eso significaba. Tyler y yo habíamos hablado de vivir cerca el uno del otro en la universidad estatal cuando pensábamos que íbamos a estar saliendo. Habíamos mirado juntos las opciones de alojamiento e hicimos planes sobre en qué comedores universitarios comeríamos y qué clases podríamos tomar juntos. Ahora, él estaba cambiando activamente esos planes para asegurarse de que no nos encontraríamos en el campus. Bethany debió haber visto algo en mi cara porque rápidamente dijo que estaba segura de que no era personal, pero ambas sabíamos que era personal. Incluso si Tyler no quería herirme. Después de que Bethany se fue, me senté en la biblioteca durante otra hora, sin trabajar realmente en mi trabajo. Todo el peso de lo que habían hecho nuestros padres me golpeó de nuevo.
Se suponía que Tyler y yo empezaríamos la universidad juntos como pareja, emocionados por nuestro futuro. En cambio, estábamos tomando decisiones de alojamiento específicamente para evitarnos el uno al otro porque nuestros padres habían destruido cualquier oportunidad que teníamos de estar juntos. No habíamos hecho nada malo, pero éramos nosotros los que estábamos pagando el precio por sus decisiones. Todos los planes que habíamos hecho esa noche perfecta en el baile, antes de que todo se viniera abajo, se habían ido ahora. Tyler tuvo que reorganizar toda su experiencia universitaria para lidiar con un drama familiar que nunca pidió. Yo tuve que hacer lo mismo. Ambos estábamos tratando de sobrevivir a algo que ninguno de los dos creó o quiso. El miércoles por la tarde, tuve otra sesión con Harold en su oficina, y le conté sobre el mensaje de Tyler a través de Bethany, y sobre que descubrí que cambió sus planes de alojamiento en la universidad estatal. Harold escuchó atentamente y luego me preguntó cómo me hacía sentir eso. Le dije que se sentía como perder a Tyler de nuevo. Primero, perdí la oportunidad de salir con él, y ahora estaba perdiendo el futuro que había imaginado donde estaríamos juntos en la universidad. Harold asintió, y dijo que lo que estaba sintiendo era duelo. Explicó que no solo estaba lamentando el final de una relación romántica, sino también la pérdida de un futuro específico que había estado esperando. Todos esos planes y sueños que había construido en mi cabeza se habían ido ahora. Y estaba bien estar triste por eso. Me recordó que se me permitía llorar lo que pudo haber sido mientras seguía avanzando con mi vida. Las dos cosas no eran opuestas. Podía estar triste por lo que perdí y aún construir un buen futuro para mí. Me ayudó a escucharlo decir eso en voz alta. La semana de los estudiantes de último año comenzó el lunes con un montón de actividades planeadas por los líderes de la clase. Elsie se quedó justo a mi lado durante todas ellas como si fuera mi guardaespaldas personal. Fuimos al desayuno de último año, al día de carnaval y al picnic de la clase. En cada evento, alguien se acercaba y hacía preguntas invasivas sobre la noche del baile o mi situación familiar. La gente quería saber si mi madre realmente estaba casada con el padre de Tyler ahora y si Tyler y yo éramos realmente hermanastros. Algunos de ellos pretendían estar preocupados, pero yo podía darme cuenta de que solo querían chismes para compartir con sus amigos. Elsie se volvió muy buena interfiriendo. Cada vez que alguien comenzaba a hacer preguntas, ella intervenía y cambiaba el tema sin problemas. Sacaba a colación los planes universitarios o los trabajos de verano, o literalmente cualquier otra cosa para redirigir la conversación. Al final de la semana, estaba agotada de toda la falsa simpatía y las preguntas indiscretas, pero al menos había logrado superarlo sin derrumbarme en público. El viernes por la noche, me senté en la mesa de la cocina de la tía Lori con un cuaderno y comencé a escribir una carta a mamá. Harold había sugerido que podría ayudar, ya que mamá no parecía escucharme cuando hablábamos cara a cara. Quería explicar exactamente cómo me habían afectado sus acciones de una manera que ella no pudiera interrumpir o desestimar. Pasé horas asegurándome de que cada palabra fuera correcta. Escribí sobre la humillación de que anunciara su aventura frente a 300 personas en mi baile. Describí cómo se sentía ver videos de ese momento circulando por la escuela y saber que todos habían presenciado mi peor pesadilla. Le expliqué que no solo había terminado su matrimonio esa noche, sino que también había destruido mi relación con Tyler y convertido mi noche perfecta en algo que nunca podría recordar sin dolor. Detallé la traición que sentí al saber que me había estado mintiendo a mí y a papá durante 6 meses mientras planeaba su nueva vida. Le conté sobre mudarme y quedarme con la tía Lori porque no podía verla jugar a la casita con el padre de Tyler. Para cuando terminé de escribir, mi mano estaba acalambrada y mis ojos ardían, pero finalmente había dicho todo lo que necesitaba decir. Doblé la carta con cuidado y la puse en un sobre. A la mañana siguiente, conduje a casa de mamá cuando supe que estaría sola. El coche del padre de Tyler no estaba en la entrada, lo que lo hizo más fácil. Llamé a la puerta y mamá abrió luciendo sorprendida de verme. Me invitó a entrar, pero me quedé en el porche y le entregué el sobre. Le dije que lo leyera cuando tuviera tiempo y que necesitaba que realmente pensara en lo que escribí. Ella comenzó a abrirlo justo allí, pero me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche antes de que pudiera decir algo. 2 horas después, mi teléfono sonó con el número de mamá. Casi no contesté, pero algo me hizo contestar. Su voz era temblorosa y me di cuenta de que había estado llorando. Dijo que leyó mi carta 3 veces y que nunca quiso lastimarme de la forma en que lo hizo. Siguió disculpándose una y otra vez, y diciendo que deseaba poder retractarse de cómo manejó todo. Luego dijo algo que hizo que mi estómago se retorciera. Me dijo que entendía que estaba molesta, pero que ella también merecía ser feliz, y que a veces la felicidad requería decisiones difíciles. Cerré los ojos y sentí que la frustración familiar crecía en mi pecho. Todavía no lo entendía. Su felicidad me había costado todo, y ella lo estaba tratando como una especie de intercambio justo. Tomé una respiración profunda y usé una de las frases límite de Harold. Le dije a mamá que asistiría a la graduación y sería civil en los eventos familiares,
pero que necesitaba que dejara de presionarme para tener una relación con el padre de Tyler. Dije que necesitaba que dejara de fingir que éramos una gran familia feliz cuando claramente no lo éramos. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, y luego dijo que estaba bien. En voz baja, accedió a darme espacio y respetar mis límites. No era la comprensión total que yo quería, pero era algo. El ensayo de graduación estaba programado para el jueves por la tarde en el auditorio. Entré con Elsie e inmediatamente vi a Tyler sentado en la tercera fila. El organizador estudiantil estaba asignando asientos alfabéticamente, y por supuesto, nuestros apellidos nos colocaron cerca el uno del otro. Me senté a 2 asientos de él y miré hacia adelante. El coordinador de ensayo repasó todo el proceso de la ceremonia, explicando cuándo caminaríamos y dónde nos sentaríamos. Cuando nos hizo practicar caminar por el escenario, Tyler y yo terminamos en línea cerca. Nos quedamos allí incómodamente durante unos minutos mientras otros estudiantes recibían sus instrucciones. Finalmente, Tyler se aclaró la garganta y dijo mi nombre en voz baja. Lo miré y vi que se veía tan incómodo como me sentía yo. Dijo que toda esta situación no era justa para ninguno de los dos. Asentí y le dije que lo sabía. Ambos reconocimos que nuestros padres habían tomado decisiones que destruyeron algo bueno entre nosotros. Se sintió extraño estar hablando con él después de semanas de cuidadosa evitación. Él miró sus zapatos y luego de vuelta a mí. Me dijo que lamentaba que mi madre me hiciera pasar por todo en el baile. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho y le dije que lamentaba que su padre le hiciera lo mismo a él. Nos quedamos allí mirándonos y vi el mismo dolor en sus ojos que sentía yo todos los días. Fue la primera conversación real que tuvimos desde esa horrible noche y se sintió tanto sanadora como desgarradora al mismo tiempo. El coordinador nos llamó para practicar caminar, y el momento terminó. Repasamos nuestras líneas y obtuvimos nuestros diplomas, y luego el ensayo terminó. Tyler me dio un pequeño asentimiento al irnos, y yo le devolví el gesto. El día de la graduación llegó el sábado por la mañana. Me desperté en casa de la tía Lori y me preparé cuidadosamente. Papá me recogió y fuimos juntos a la escuela. Me dijo lo orgulloso que estaba de mí por haber superado el mes más difícil de mi vida. Elsie se encontró con nosotros en el estacionamiento, y entramos al edificio juntos. Había solicitado específicamente que mamá y el padre de Tyler se sentaran en el lado opuesto del auditorio a papá y la tía Lori. Cuando entré al área de preparación, vi a mamá al otro lado de la sala. Me saludó con la mano y yo le devolví el saludo, pero no me acerqué. El padre de Tyler estaba parado a su lado y miré hacia otro lado. La ceremonia comenzó y entramos al auditorio con nuestros birretes y togas. Pude ver a papá, la tía Lori y Elsie sentados juntos en la sección central. Mamá y el padre de Tyler estaban en el extremo izquierdo, justo como lo solicité. Realmente habían respetado mi límite, lo que se sintió como una pequeña victoria. La directora dio un discurso sobre nuestros futuros y logros. El mejor estudiante habló sobre superar desafíos. Apenas escuché algo de eso porque estaba concentrada en superar este día. Finalmente, comenzaron a llamar los nombres alfabéticamente. Cuando llamaron el mío, me levanté y caminé por el escenario. El diploma se sintió pesado en mis manos y miré a la multitud. El aplauso de la sección de papá fue fuerte, y pude ver a la tía Lori de pie aplaudiendo. Sentí una oleada de orgullo real por haber superado el peor mes de mi vida sin desmoronarme por completo. Había sobrevivido a la noche del baile y a las secuelas, y aquí estaba graduándome. Salí del escenario y volví a sentarme sintiéndome más ligera que en semanas. La tía Lori organizó una fiesta de graduación para mí en su casa esa tarde. Había decorado el patio trasero con globos y colocado mesas con comida. Papá llegó primero y ayudó a configurar todo. Elsie vino con toda su familia, incluido Harold, quien me dio un abrazo y me dijo que estaba orgulloso de mi progreso. Llegó más gente, incluidos algunos de mis otros amigos de la escuela y la hermana de papá con sus hijos. Todos allí realmente se preocupaban por mí y me habían apoyado a través de las decisiones de mamá. Se sintió bien estar rodeada de personas que entendían por lo que había pasado. Papá hizo un brindis sobre la resiliencia y lo orgulloso que estaba de la persona en la que me estaba convirtiendo. La mamá de Elsie trajo un enorme pastel y todos cantaron. Miré a todas estas personas que se habían presentado por mí y me sentí genuinamente feliz por primera vez desde el baile. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mamá, preguntando si podía pasar por la fiesta. Miré el mensaje por un minuto y luego respondí que hoy era para las personas que me apoyaron a través de sus decisiones. Se sintió duro al escribirlo, pero Harold me había dicho que establecer límites firmes era importante para mi sanación. Ella no respondió y guardé mi teléfono. La fiesta continuó durante horas y me reí, comí pastel y me sentí normal. Esa noche, estaba navegando por las redes sociales en la cama cuando vi que Tyler había publicado una foto de su propia fiesta de graduación. Estaba sonriendo en la foto rodeado de sus amigos. Ambos estábamos teniendo celebraciones separadas con las personas que se preocupaban por nosotros.
Miré su sonrisa genuina en la foto, y luego pensé en cómo había sonreído en mi fiesta también. Tal vez ambos estábamos empezando a encontrar nuestro camino hacia adelante, a pesar de todo lo que habían hecho nuestros padres. No arregló lo que pasó, pero se sintió como si tal vez ambos pudiéramos sobrevivir a esto y estar bien eventualmente. Le di me gusta a la foto, y luego cerré la aplicación. El verano llegó caluroso y pegajoso. Necesitaba mantenerme ocupada, así que solicité trabajos y fui contratada en una clínica veterinaria local como asistente de perrera. El trabajo consistía principalmente en limpiar jaulas y alimentar a los animales, pero me encantaba estar cerca de los perros y gatos. Trabajar con animales se sintió bien después de meses de lidiar con emociones humanas complicadas. Mi primer día, la veterinaria principal, la doctora Burke, me mostró los alrededores y me explicó mis deberes. Fue paciente y amable y no preguntó sobre mi vida personal. Pasé mis días cuidando a los animales y eso mantuvo mi mente ocupada. Los perros siempre estaban felices de verme y a los gatos no les importaba mi drama familiar. Era exactamente lo que necesitaba. Pasé las siguientes semanas acostumbrándome a la clínica y aprendiendo las rutinas. La doctora Burke comenzó a dejarme observar durante las citas, después de que llevaba allí alrededor de un mes. Me llamaba a las salas de examen y me explicaba lo que estaba revisando mientras examinaba a los animales. La vi calmar a perros nerviosos y manejar gatos asustados con paciencia. Me mostró cómo escuchar el corazón y los pulmones de un perro y me enseñó los signos de problemas de salud comunes. Entre citas, me hacía preguntas sobre anatomía animal y me explicaba por qué funcionaban ciertos tratamientos. Absorbí todo lo que me enseñó y tomé notas en una pequeña libreta que guardaba en el bolsillo de mi uniforme. Una tarde, terminó de examinar a un cachorro de Golden Retriever y se dirigió a mí mientras el dueño estaba pagando en la recepción. Dijo que podía notar que tenía un verdadero don para trabajar con animales y me preguntó si había pensado en mis planes universitarios. Le dije que había sido aceptada en la universidad estatal y que quería estudiar medicina veterinaria. Toda su cara se iluminó y me dijo que eran noticias maravillosas. Luego me ofreció dejarme observar durante citas y procedimientos más complejos para que pudiera obtener experiencia real antes de comenzar la universidad. Sentí esta oleada de emoción porque obtener experiencia práctica en una clínica real era exactamente lo que necesitaba. La doctora Burke se convirtió en una mentora durante esas semanas de verano y comencé a ver cómo se vería realmente mi futura carrera. Papá me llamó una noche mientras estaba en casa de la tía Lori lavando la ropa. Sonaba diferente por teléfono, menos cansado de lo que había estado sonando últimamente. Me preguntó si podía reunirme con él para cenar al día siguiente porque tenía algunas noticias que compartir. Me sentí nerviosa preguntándome qué podría hacer, pero accedí a reunirme con él en nuestro restaurante favorito. A la noche siguiente, me deslicé en el asiento frente a él y ordenó hamburguesas y papas fritas para ambos como solíamos hacer antes de que todo se viniera abajo. Esperó hasta que llegó la comida y luego me dijo que su abogado de divorcios había llamado con una actualización. Aparentemente, el apresurado nuevo matrimonio de mamá con el padre de Tyler en realidad estaba ayudando el caso de papá para un mejor acuerdo. El abogado explicó que la rápida boda en Las Vegas probaba que la aventura había estado ocurriendo y demostraba que mamá había estado planeando irse por un tiempo. Esto significaba que papá podía argumentar a favor de una división de bienes más favorable y posiblemente incluso obtener parte del dinero de jubilación que mamá había querido conservar. Sentí esta extraña mezcla de emociones al escuchar la noticia. Una parte de mí se sintió mal porque la elección impulsiva de mamá le estaba saliendo mal, pero otra parte de mí sintió una satisfacción sombría sabiendo que sus acciones tenían consecuencias más allá de simplemente destruir mi noche de baile y mi relación con Tyler. Papá dijo que no estaba tratando de ser vengativo, sino que quería asegurarse de que lo trataran de manera justa, después de todo lo que pasó. Le dije que entendía, y que me alegraba de que se estuviera defendiendo a sí mismo. Terminamos nuestras hamburguesas y hablamos de otras cosas. Pero seguí pensando en cómo la incapacidad de mamá para esperar o planificar con anticipación la había lastimado de maneras que probablemente nunca consideró. Estaba tomando café en la cafetería local unos días después, cuando vi a Bethany sentada en una mesa de la esquina con su computadora portátil. Ella levantó la vista y me saludó antes de que pudiera decidir si acercarme. Me senté frente a ella e hicimos una pequeña charla incómoda por un minuto sobre trabajos de verano y preparación universitaria. Luego sacó a Tyler sin que yo tuviera que preguntar. Me dijo que él estaba mejor ahora que tenía un trabajo en una empresa de paisajismo y se estaba manteniendo ocupado preparándose para la universidad. Dijo que el trabajo físico parecía ayudarlo a procesar todo lo que pasó. Luego mencionó algo que me sorprendió. Dijo que Tyler había comenzado a ver a un terapeuta para trabajar sus sentimientos sobre la aventura de su padre y toda la situación del baile. Me sentí genuinamente feliz al escuchar eso, porque sabía por mis sesiones con Harold cuánto me había ayudado la terapia. Bethany dijo que Tyler todavía estaba enojado con su padre, pero que estaba aprendiendo a separar esa ira de otras partes de su vida.
Me dijo que decidió compartir habitación con amigos en la universidad estatal, en lugar de hacer la asignación de compañero de habitación al azar, porque quería comenzar la universidad con personas que ya conocían su situación y no lo juzgarían. Entendí eso completamente, ya que yo había estado temiendo la posibilidad de tener que explicar todo a un extraño. Bethany terminó su café y dijo que creía que Tyler y yo podríamos eventualmente ser amigos de nuevo una vez que pasara suficiente tiempo. No estaba segura de eso, pero aprecié que intentara ayudarnos a ambos a sanar. Nos despedimos y caminé de regreso a mi coche sintiéndome extrañamente esperanzada de que tal vez Tyler estaba encontrando su camino a través de este lío al igual que yo. Esa noche, la tía Lori me pidió que me sentara con ella en la sala de estar después de la cena. Tenía esta mirada seria en su rostro que me preocupó que algo anduviera mal. Pero luego sonrió y me dijo que quería hablar sobre mis planes para las vacaciones universitarias. Dijo que había estado observando cómo manejaba todo desde la noche del baile y que estaba orgullosa de la madurez que había mostrado al lidiar con una situación tan difícil. Me dijo que muchos chicos de mi edad se habrían desmoronado por completo. Pero yo había encontrado formas de sobrellevarlo y seguir avanzando. Sus palabras me hicieron sentir emocional, porque no me había sentido particularmente madura o fuerte la mayoría de los días. Luego dijo algo que realmente significó mucho para mí. Me dijo que era bienvenida a quedarme con ella durante las vacaciones universitarias si no quería navegar por la incomodidad de estar en casa de mamá, con el padre de Tyler allí. Dijo que su habitación de invitados siempre sería mi habitación y que podía volver cuando necesitara un espacio seguro lejos de las complicadas dinámicas familiares. Le di las gracias y sentí que comenzaban a salir las lágrimas, porque tener esa opción me quitó tanto estrés sobre futuras visitas a casa. Había estado temiendo el Día de Acción de Gracias y Navidad, sabiendo que tendría que elegir entre quedarme con papá y su pequeño apartamento o ir a casa de mamá, donde todo sería raro y tenso. Ahora tenía una tercera opción que se sentía cómoda y segura. La tía Lori me abrazó y dijo que la familia no se trataba solo de lazos de sangre. Se trataba de las personas que se presentaban por ti cuando las cosas se ponían difíciles. Me reuní con Harold por última vez antes de que comenzara la universidad a finales de agosto. Nos sentamos en su oficina y él revisó todo el progreso que había hecho desde esa primera sesión en mayo. Me recordó lo abrumada y herida que había estado inicialmente y cómo había aprendido a establecer límites con mamá y a comunicar mis necesidades más claramente. Dijo que había desarrollado estrategias de afrontamiento saludables para lidiar con emociones difíciles y que había mostrado un crecimiento real al abogar por mí misma. Me sentí orgullosa al escucharlo enumerar todo lo que había logrado, porque me ayudó a ver lo lejos que realmente había llegado. Luego Harold habló sobre la transición a la universidad y cómo podría enfrentar nuevos desafíos al estar lejos de mi sistema de apoyo. Me recordó que la universidad tenía servicios de consejería disponibles para todos los estudiantes y me animó a acercarme si alguna vez me sentía abrumada o necesitaba a alguien con quien hablar. Escribió la información de contacto del centro de consejería del campus y me hizo prometer que la guardaría en un lugar seguro. Hablamos sobre cómo manejar el encuentro con Tyler en el campus y cómo mantener mis límites con mamá, incluso cuando no viviéramos en la misma ciudad. Harold dijo que las habilidades que había aprendido durante el verano me servirían bien, pero que no debería dudar en pedir ayuda si la necesitaba. Nos dimos la mano al final de la sesión y me dijo que creía que iba a hacer grandes cosas. Salir de su oficina por última vez se sintió agridulce porque me había ayudado mucho. Pero también me sentí lista para seguir adelante por mi cuenta. Mamá me envió un mensaje de texto unos días después preguntando si podíamos reunirnos para tomar un café. Miré el mensaje por un momento tratando de decidir cómo responder. Una parte de mí quería ignorarlo, pero recordé lo que Harold había dicho sobre mantener la comunicación, incluso al establecer límites. Le respondí que me reuniría con ella en una cafetería neutral el sábado por la mañana. Cuando llegué, ella ya estaba allí luciendo nerviosa y jugando con su taza. Me senté frente a ella y esperé a que comenzara a hablar. Parecía diferente esta vez, menos a la defensiva y más dispuesta a escuchar de verdad. Se disculpó de nuevo por el anuncio del baile y dijo que había estado pensando mucho en lo que había escrito en mi carta. Luego hizo algo que realmente no había hecho antes. Me pidió que le explicara cómo me sentía acerca de la naturaleza pública de su anuncio y por qué eso hacía que todo fuera mucho peor. Tomé una respiración profunda y le dije que hacer que 300 personas grabaran el peor momento de mi vida hacía que fuera imposible de procesar en privado o superarlo. Le expliqué que los videos de esa noche todavía estaban circulando en línea y que personas que apenas conocía tenían opiniones sobre mi situación familiar. Le dije que convertir a mi potencial novio en mi hermanastro frente a todos mis conocidos se sintió como si hubiera priorizado su propia necesidad de ser honesta sobre mi necesidad de tener una buena noche. Mamá escuchó sin interrumpir y pude ver lágrimas en sus ojos. Dijo que había estado tan concentrada en su propia culpa por la aventura que no había entendido completamente cómo el entorno público multiplicó mi dolor y humillación. Nos sentamos allí un rato más y pude darme cuenta de que mamá realmente estaba tratando de entender esta vez, en lugar de solo defenderse.
Le dije que no estaba lista para perdonarla por completo por lo que hizo, y que tal vez nunca estaría de acuerdo con cómo manejó todo. Pero también dije que estaba dispuesta a trabajar para tener una mejor relación, si podía respetar mis límites, y dejar de esperar que yo abrazara su nuevo matrimonio, o fingiera que el padre de Tyler era familia para mí. Le expliqué que necesitaba que reconociera el daño que causó, y me diera espacio para sanar en mi propio tiempo. Mamá asintió y se secó los ojos con una servilleta. Dijo que entendía y que no me presionaría para pasar tiempo en su casa, o incluir al padre de Tyler en nuestras interacciones a menos que yo lo iniciara. Prometió respetar mis límites y trabajar en reconstruir la confianza lentamente, en lugar de esperar que todo volviera a la normalidad de inmediato. Pude ver que realmente estaba intentando, a pesar de que le resultaba difícil aceptar que sus decisiones tenían consecuencias duraderas. Terminamos nuestro café y nos abrazamos brevemente antes de irnos. No fue una reconciliación completa, pero se sintió como si tal vez hubiéramos encontrado un punto de partida para algo más saludable. Caminando de regreso a mi coche, me sentí más ligera, sabiendo que mamá finalmente parecía entender la gravedad de lo que me había hecho. La semana antes de irme a la universidad, papá vino a casa de la tía Lori para ayudarme a empacar. Pasamos la tarde organizando mi ropa y suministros y cargando cajas en su camioneta. Mientras trabajábamos, comenzó a hablar sobre todo lo que había sucedido desde la noche del baile. Dijo que verme manejar esta situación le había enseñado algo importante sobre mí como persona. Me dijo que había aprendido a abogar por mí misma y a reconocer cuándo las personas no estaban respetando mis necesidades, incluso cuando esas personas eran miembros de la familia que amaba. Papá dijo que esas eran habilidades de vida valiosas que me servirían bien en la universidad y más allá. Le dije que deseaba haberlas aprendido de una manera diferente, sin todo el dolor y la humillación pública. Él asintió y dijo que también lo deseaba, pero que a veces las experiencias más difíciles enseñaban las lecciones más importantes. Hablamos sobre cómo me había enfrentado a mamá y establecido límites, cómo había buscado ayuda de Harold cuando la necesitaba, y cómo había construido un sistema de apoyo con personas que realmente se preocupaban por mi bienestar. Papá dijo que estaba orgulloso de la persona en la que me estaba convirtiendo, y sabía que haría grandes cosas en la universidad estatal. Terminamos de empacar y pedimos pizza para cenar. Sentada allí con papá y la tía Lori comiendo pizza y hablando de mi futuro, me sentí agradecida por las personas que me habían apoyado cuando todo se vino abajo. La noche antes de irme a la universidad estatal, él sí vino a quedarse a dormir como solíamos hacer en la escuela secundaria. Extendimos sacos de dormir en la sala de estar de la tía Lori y nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de todo. Él sí se dirigía a una universidad diferente al otro lado del estado, así que no nos veríamos tanto una vez que comenzara la escuela. Hablamos sobre nuestras esperanzas para la universidad y sobre lo que nos ponía nerviosas. Me dijo que le preocupaba hacer nuevos amigos y orientarse en un campus enorme. Admití que me asustaba encontrarme con Tyler y tener que navegar por esa incomodidad mientras también intentaba empezar de cero. Él sí me hizo prometer que le enviaría un mensaje de texto inmediatamente si alguna vez veía a Tyler en el campus para que ella pudiera ayudarme a procesarlo. Hablamos sobre nuestras especialidades planeadas y las clases que nos emocionaba tomar. Me preguntó sobre mi trabajo en la clínica veterinaria y le conté cuánto había aprendido de la doctora Burke durante el verano. Hicimos planes para chatear por video todas las semanas y visitarnos durante las vacaciones. Alrededor de las 2:00 de la mañana, finalmente empezamos a cansarnos. Él sí se volteó hacia mí en la oscuridad y dijo que estaba orgullosa de mí por sobrevivir a todo lo que pasó y seguir adelante con mis planes. Le dije que no podría haberlo hecho sin su apoyo y la ayuda de su padre. Nos quedamos dormidas hablando de todas las aventuras que tendríamos en la universidad y prometiendo mantenernos cerca a pesar de que estaríamos lejos. El día de la mudanza a la universidad estatal llegó caluroso y húmedo a finales de agosto. Papá y la tía Lori vinieron a ayudarme a llevar cajas a mi habitación de residencia en el tercer piso. El edificio era un caos total con familias por todas partes transportando muebles y padres llorando despidiéndose de sus hijos. Mi compañera de habitación ya estaba allí cuando llegamos. Una chica llamada Jessica que parecía amigable y normal. Estaba desempacando ropa y decorando su lado de la habitación con fotos y carteles. Nos presentamos e hicimos una pequeña charla mientras papá y la tía Lori me ayudaban a armar mi cama y mi escritorio. Jessica hizo preguntas básicas sobre de dónde era y qué planeaba estudiar, pero no se inmiscuyó en mi vida personal ni preguntó sobre mi familia. Sentí esta enorme sensación de alivio sabiendo que no tenía idea sobre el incidente del baile o mi complicada situación familiar. Aquí en la universidad estatal, podía ser solo otra estudiante de primer año comenzando la universidad, no la chica cuya madre destruyó su noche de baile frente a todos. Después de que terminamos de desempacar, papá y la tía Lori nos llevaron a Jessica y a mí a almorzar a un restaurante del campus. Hablamos sobre horarios de clases y recursos del campus, y todo se sintió normal y emocionante. Cuando llegó el momento de que se fueran, papá me abrazó fuerte y me dijo que lo llamara cada vez que necesitara algo. La tía Lori me recordó que su casa siempre estaba abierta si necesitaba volver a casa.
Los acompañé a la camioneta de papá y saludé con la mano mientras se alejaban. Parada allí en el campus viéndolos irse, me sentí asustada, emocionada y esperanzada a la vez sobre este nuevo comienzo donde no todos conocían mi historia. La primera semana de clases. Encontré un volante para la reunión del club preveterinario en un tablón de anuncios afuera del edificio de ciencias. Me presenté el miércoles por la noche en un aula llena de estudiantes que realmente querían hablar sobre medicina animal en lugar de mi drama familiar. Una chica llamada Rachel se sentó a mi lado y comenzó a contarme sobre su trabajo voluntario en un centro de rehabilitación de vida silvestre. Otra estudiante estaba planeando especializarse en medicina de animales grandes y trabajar con caballos. Escuché a todos compartir sus objetivos y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Por primera vez desde la noche del baile, estaba en un espacio donde era solo otra estudiante con sueños de ayudar a los animales. Nadie aquí sabía sobre los videos o el escándalo o nada de eso. Cuando fue mi turno de presentarme, dije que quería ser veterinaria y que había trabajado en una clínica durante el verano. Rachel preguntó qué clínica, y terminamos hablando durante 20 minutos después de la reunión sobre diferentes especialidades veterinarias. Caminando de regreso a mi residencia, me di cuenta de que había pasado casi 2 horas sin pensar en Tyler, mi madre o esa horrible noche. Estaba cruzando el cuadrilátero principal a mediados de septiembre cuando lo vi. Tyler estaba caminando con un grupo de chicos a unos 15 metros de distancia, riéndose de algo que uno de ellos dijo. Todo mi cuerpo se puso rígido, y dejé de moverme. Él levantó la vista en el mismo momento, y nuestros ojos se encontraron a través del césped. Durante unos segundos, ambos nos quedamos allí congelados mientras los estudiantes caminaban entre nosotros. Luego me dio un pequeño asentimiento, solo un rápido reconocimiento de que nos habíamos visto. Yo le devolví el asentimiento y seguí caminando en mi dirección original. Mi corazón estaba latiendo, pero no era la horrible sensación aplastante que había esperado. Era más como cerrar una puerta que se había quedado abierta. Nos habíamos visto y sobrevivimos, y el mundo no se acabó. El laboratorio de biología se convirtió en mi parte favorita de la semana. Era buena en el trabajo preciso de preparar diapositivas y documentar observaciones. Mi compañero de laboratorio era tranquilo y concentrado, lo que significaba que terminábamos nuestro trabajo de manera eficiente. La profesora, una mujer llamada doctora Lawson, caminó revisando el progreso de todos durante nuestra tercera sesión de laboratorio. Se detuvo en nuestra estación y miró la preparación de mi portaobjetos y mis notas. Me dijo que tenía una excelente atención al detalle y me preguntó si había considerado participar en investigación de pregrado. Dije que no sabía que esa era una opción para los estudiantes de primer año. La doctora Lawson escribió sus horas de oficina en un trozo de papel y me dijo que pasara si estaba interesada en aprender más sobre las oportunidades de investigación en el departamento de biología. Doblé el papel con cuidado y lo puse en mi mochila. Alguien pensó que era buena en algo. Alguien vio potencial en mí que no tenía nada que ver con ser la chica del desastre del baile. Mamá comenzó a llamar todos los domingos por la tarde como un reloj. Las primeras llamadas fueron incómodas, con largos silencios y evasión cuidadosa de temas. Pero después de algunas semanas, encontramos un ritmo. Ella preguntaba por mis clases, y yo le contaba sobre el laboratorio de biología y el club preveterinario. Yo preguntaba sobre su trabajo, y ella hablaba sobre proyectos de trabajo. Ninguna de las dos mencionaba al padre de Tyler a menos que yo lo mencionara primero. Lo que en su mayoría no hacía. No era la relación cercana que habíamos tenido antes del baile, pero era algo que podía manejar. Parecía entender que yo necesitaba que las cosas se mantuvieran superficiales por ahora. Durante nuestra cuarta llamada, me preguntó si vendría a casa para las vacaciones de otoño, y le dije que planeaba quedarme con papá. Hubo una pausa y luego dijo, «Está bien», en voz baja. Casi me sentí mal, pero luego recordé estar parada en ese gimnasio con mi vestido verde, y el sentimiento pasó. Un volante en el centro estudiantil anunciaba un grupo de apoyo para estudiantes que lidiaban con transiciones familiares. Pasé junto a él 3 veces antes de finalmente tomar una foto de la información de la reunión. La primera sesión a la que asistí fue en una sala de conferencias en el edificio de consejería. Alrededor de 8 estudiantes más se sentaron en un círculo con una consejera que se presentó y explicó el formato del grupo. Compartimos por qué estábamos allí. Los padres de una chica se habían divorciado durante el verano. El padre de un chico había salido del armario y dejado a su madre. La madre de otra estudiante se había vuelto a casar con alguien con hijos, y la familia mixta era un desastre. Cuando fue mi turno, dije que mi madre tuvo una aventura y se casó con el padre de mi cita del baile, convirtiéndonos en hermanastros. Los ojos de algunas personas se abrieron, pero nadie me miró como si fuera una atracción de circo. La consejera me agradeció por compartir y siguió con la siguiente persona. Escuchar las historias de los demás me hizo darme cuenta de que no estaba maldecida de forma única. Mucha gente tenía padres que tomaban decisiones que arruinaban las vidas de sus hijos. Todos estábamos tratando de descubrir cómo lidiar con eso.
Las vacaciones de otoño llegaron en octubre, y tomé un autobús al nuevo apartamento de papá, en lugar de volver a la casa donde mamá vivía con el padre de Tyler. Papá había alquilado un pequeño lugar de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, con muebles básicos y casi ninguna decoración. Parecía avergonzado de lo vacío que se veía, pero le dije que era perfecto. Fuimos a comprar comestibles juntos e hicimos espaguetis para la cena. Papá preguntó sobre la escuela y le conté sobre la oferta de oportunidad de investigación de la doctora Lawson y el club preveterinario. Parecía orgulloso y dijo que siempre supo que yo haría grandes cosas. Vimos películas antiguas en su sofá y me quedé dormida durante la segunda. Cuando desperté, había una manta sobre mí y papá estaba leyendo en la silla al otro lado de la habitación. El apartamento estaba tranquilo y en calma, y nadie estaba fingiendo ser una familia mixta feliz. Se sintió más como en casa que en cualquier otro lugar en meses. La biblioteca se convirtió en mi principal lugar de estudio. A medida que se acercaban los exámenes parciales, estaba allí un martes por la noche en noviembre trabajando en un trabajo de biología cuando alguien se sentó en la mesa frente a mí. Levanté la vista y Tyler estaba allí con su mochila y un libro de texto. Ambos nos congelamos por un segundo. Luego preguntó si ese asiento estaba ocupado. Yo negué con la cabeza. Estudiamos en silencio durante quizás 10 minutos antes de que volviera a hablar. Me preguntó cómo iban mis clases. Le dije que iban bien y le hice la misma pregunta. Dijo que el estudio de arquitectura era intenso, pero que realmente le gustaba. Hablamos durante unos minutos sobre adaptarnos a la universidad y lo diferente que era de la escuela secundaria. Su voz era cuidadosa, y la mía también. No éramos amigos, pero tampoco éramos enemigos. Solo 2 personas que solían conocerse tratando de ser normales. Tyler mencionó que había hecho buenos amigos en su residencia y parecía estar instalándose bien. Luego dijo que esperaba que a mí también me estuviera yendo bien. Le dije que sí y me di cuenta de que realmente lo decía en serio. Por primera vez desde esa horrible noche en el baile, podía decir honestamente que estaba bien. Él asintió como si entendiera y volvió a su libro de texto. Estudiamos en la misma mesa durante otra hora sin hablar mucho. Cuando empaqué para irme, dijo que fue bueno verme. Le dije lo mismo a él. Saliendo de la biblioteca, me sentí más ligera de alguna manera, como si ambos hubiéramos estado cargando algo pesado y finalmente hubiéramos podido dejarlo. La semana de exámenes finales llegó a principios de diciembre, y pasé largas horas en la biblioteca y en mi habitación de residencia estudiando. Mi examen final de biología fue completo, y cubrió todo el semestre. Hice tarjetas de estudio y diagramas y revisé todas mis notas de laboratorio. La noche antes del examen, me sentí nerviosa, pero también segura. Había trabajado duro todo el semestre y mis calificaciones lo reflejaban. Jessica comentó que parecía muy concentrada y motivada en comparación con muchos otros estudiantes de primer año. Le dije que había tenido un verano difícil y que la universidad se sentía como un nuevo comienzo donde podía controlar mi propio éxito. El examen final de biología salió bien, al igual que mis otros exámenes. Cuando se publicaron las calificaciones antes de las vacaciones de invierno, tuve un GPA sólido y me sentí genuinamente orgullosa de lo que había logrado. Había construido una vida aquí en la universidad estatal que me pertenecía enteramente a mí. No la chica cuya madre arruinó su baile, ni la casi hermanastra de Tyler. Solo yo, trabajando hacia mis sueños de convertirme en veterinaria y haciéndolo bien. Un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada unos días antes de que se suponía que debía ir a casa de papá para las vacaciones de invierno. La remitente era la doctora Burke de la clínica en casa. Dijo que mi padre le había dicho que me estaba yendo bien en la universidad estatal y que estaba estudiando preveterinaria. Escribió que le encantaría tenerme de vuelta el próximo verano si estaba interesada y que podría tener un proyecto de investigación que involucrara la rehabilitación canina en el que yo podría ayudar. Dijo que le había impresionado mi ética de trabajo y mi habilidad natural con los animales durante el verano. Que alguien creyera en mis habilidades de esa manera se sintió increíble. Leí el correo electrónico 3 veces y luego llamé a papá para contárselo. Sonaba feliz y dijo: La doctora Burke me preguntó por mi dirección de correo electrónico hace unos días. Le respondí a la doctora Burke de inmediato diciendo: Me encantaría trabajar con ella de nuevo y aprender más sobre el proyecto de investigación. Por primera vez en meses me sentí emocionada de volver a casa, no por el pueblo en sí, sino porque tenía algo significativo a lo que volver que me había ganado con mi propio trabajo duro. Las vacaciones de Navidad llegaron y empaqué mi coche con suficiente ropa para 2 semanas, dividida entre diferentes casas. Papá me había dicho que era bienvenida a quedarme con él todo el tiempo, y la tía Lori dijo lo mismo. Mamá me había enviado un mensaje de texto preguntando por mis planes, y yo había usado las frases límite que Harold me enseñó para explicar que la vería por unas horas, pero que necesitaba espacio para procesar todo lo que había sucedido. Ella respondió con un emoji de cara triste, pero dijo que entendía. El viaje a casa desde la universidad estatal tomó 3 horas,
y pasé la mayor parte escuchando música y pensando en lo diferentes que se sentían estas vacaciones del verano. En aquel entonces, estaba herida y enojada, y no podía imaginarme sintiéndome normal de nuevo. Ahora tenía rutinas, amigos y buenas notas, y una sensación de control sobre mi propia vida que nadie podía quitarme. Llegué primero al complejo de apartamentos de papá, y él salió para ayudarme a llevar mis bolsas adentro. Su lugar era pequeño, pero acogedor, con muebles que él mismo había elegido y fotos nuestras en las paredes. Pedimos pizza y vimos una película, y él preguntó sobre mis clases sin mencionar a mamá, o el divorcio, o cualquiera de las cosas pesadas. Se sintió pacífico de una manera que la casa no se había sentido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, conduje a casa de mamá para dejar un poco de correo que me había pedido que trajera y recoger algunas cosas que había dejado. El padre de Tyler abrió la puerta y tuvimos un momento incómodo de contacto visual antes de que se hiciera a un lado para dejarme entrar. Mamá apareció desde la cocina luciendo nerviosa y preguntó si quería café. Le dije que solo podía quedarme por unos minutos, y ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y ella preguntó sobre la escuela y mis clases y si había hecho amigos. Le di respuestas básicas y la vi tratar de llenar el silencio con preguntas que no tocaran nada real. Cuando me levanté para irme, me preguntó si volvería a cenar antes de que me fuera del pueblo, y dije tal vez, lo que ambas sabíamos que significaba probablemente no. Me abrazó en la puerta y susurró que me amaba, y yo se lo dije de vuelta porque era verdad, aunque todo lo demás fuera complicado. Conduciendo de regreso al apartamento de papá, me sentí bien por cómo lo había manejado. Me había presentado, había sido civil y había mantenido mis límites sin ser cruel. Harold habría estado orgulloso de la forma en que manejé la situación con las herramientas que me había enseñado. Él sí me envió un mensaje de texto el día después de Navidad, preguntando si quería reunirme en la cafetería del centro. Dije que sí de inmediato porque la había extrañado y quería ponerme al día correctamente sin solo mensajes de texto. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en nuestra mesa habitual junto a la ventana con 2 chocolates calientes esperando. Nos abrazamos y me dijo que me veía bien, como si la universidad me estuviera tratando bien. Dije que sí y le pregunté sobre sus clases en el Community College y su trabajo en la librería. Me puso al día sobre todo lo que me había perdido mientras estaba fuera. Y luego se quedó callada y me miró con esta expresión seria. Dijo que estaba realmente orgullosa de lo lejos que había llegado desde la noche del baile. En aquel entonces, estaba devastada y no podía ver más allá del dolor y la humillación. Ahora estaba en la universidad estatal construyendo mi propia vida y manejando los problemas familiares con límites saludables reales, en lugar de solo reaccionar a todo. Sentí que mi garganta se apretaba porque escuchar a alguien reconocer el trabajo que había hecho para llegar hasta aquí significaba más de lo que había esperado. Le dije que no podría haber superado nada de eso sin ella y la ayuda de Harold. Ella le restó importancia y dijo que yo fui quien hizo el trabajo duro de realmente cambiar y crecer. Pasamos la siguiente hora hablando de cosas más ligeras como la vida en el campus y su nuevo novio y planes para el próximo semestre. Cuando salimos de la cafetería, me sentí agradecida por tener una amiga que me había apoyado en el peor momento de mi vida y que todavía creía en mí al otro lado de eso. El semestre de primavera comenzó con nieve fresca en el suelo y nuevas clases que se sentían más enfocadas en mi camino preveterinario. Me había inscrito en química orgánica y comportamiento animal, y ambas eran desafiantes de maneras que me emocionaban por aprender. Jessica se había mudado a otra residencia con algunas chicas que había conocido a través de su hermandad, pero todavía almorzábamos a veces y nos poníamos al día. El club preveterinario comenzó a reunirse semanalmente de nuevo, y me ofrecí como voluntaria para ayudar a organizar una recaudación de fondos para el refugio de animales local. 3 semanas después de iniciado el semestre, estaba caminando por el campus hacia la biblioteca, cuando vi un volante para una exhibición de estudiantes de arquitectura. El área de estudio de Tyler pasó por mi mente y me pregunté si tendría trabajo exhibido allí. Decidí pasar por el centro estudiantil donde se estaba llevando a cabo la exhibición, solo para ver qué hacían realmente los estudiantes de arquitectura. La sala estaba llena de modelos detallados y dibujos, y yo estaba mirando un proyecto de vivienda sostenible cuando escuché a alguien decir mi nombre. Me di la vuelta y Tyler estaba parado allí, sosteniendo una taza de café y luciendo sorprendido de verme. Ambos nos congelamos por un segundo y luego le pregunté si alguno de esos proyectos era suyo. Señaló un modelo de un centro comunitario diseñado con paneles solares y sistemas de recolección de agua de lluvia. Le dije que era realmente impresionante y le pregunté sobre el proceso de diseño. Explicó su concepto y pareció relajarse mientras hablaba de algo que le apasionaba. Luego preguntó cómo iban mis clases y le conté sobre química orgánica y comportamiento animal. Hablamos durante quizás 10 minutos sobre la escuela, nuestros planes para el verano y lo que estábamos aprendiendo. Su voz era amigable y la mía también. No hubo incomodidad ni dolor en la conversación. Solo 2 personas que solían conocerse poniéndose al día como estudiantes universitarios normales.
Mencionó que le estaba yendo bien y que se había unido a un equipo de fútbol intramuros. Le dije que me alegraba de que se estuviera instalando y lo dije sinceramente. Cuando dije que debía ir a la biblioteca, él asintió y dijo que fue bueno verme. Le dije lo mismo y me alejé sintiéndome más ligera que en meses. La caminata de regreso a mi residencia tomó 15 minutos, y pasé todo el tiempo pensando en cuánto había cambiado desde esa horrible noche en el baile. Las decisiones de mamá habían destruido la noche perfecta que había imaginado, y puesto mi mundo patas arriba frente a todos mis conocidos. Había tomado algo hermoso y lo había convertido en una pesadilla que fue grabada, compartida y de la que se habló durante semanas. Durante mucho tiempo, pensé que esa noche lo había arruinado todo, que nunca podría superar el dolor, la humillación y la pérdida. Pero parada en el vestíbulo de mi edificio de residencia, me di cuenta de que eso no era realmente cierto. Las decisiones de mamá habían destruido una noche y una relación, y me obligaron a lidiar con un drama familiar que nunca pedí. Habían hecho mi último año más difícil y mi transición a la universidad más complicada. Pero no habían destruido mi futuro. Todavía estaba aquí en la universidad estatal estudiando para convertirme en veterinaria como siempre había planeado. Tenía buenas notas, amigos y un trabajo alineado para el verano con la doctora Amber Burke. Había aprendido a establecer límites, defenderme y elegir quién tenía acceso a mi tiempo y energía. Había sobrevivido a algo que se sentía imposible de sobrevivir, y había salido más fuerte al otro lado. Tyler y yo probablemente nunca seríamos lo que casi fuimos esa noche, antes de que todo se viniera abajo. Pero ambos habíamos sanado lo suficiente como para ser amables el uno con el otro y desearnos lo mejor, lo que se sintió como su propia clase de victoria. Las cosas no salieron como las planeé cuando era una estudiante de último año de secundaria, eligiendo un vestido verde y soñando con el baile. Pero ahora estaba genuinamente bien, construyendo una vida de la que estaba orgullosa y aprendiendo que era lo suficientemente fuerte como para manejar lo que viniera después. Eso era algo que nunca pensé que podría decir, y se sintió bien finalmente decirlo en serio. Y eso es prácticamente todo. Probablemente podría hablar de esto todo el día. Si sacaste una cosa útil de aquí, misión cumplida.